Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de la coyuntura política argentina. En Buenos Aires y otras ciudades del país se han visto manifestaciones, pero particularmente se han viralizado imágenes en Buenos Aires de manifestaciones de júbilo alrededor del obelisco, ¿no? Y en este caso no se trataba de uno de los habituales triunfos futbolísticos de la selección argentina, sino de un tema de justicia. La más alta instancia judicial del país ha condenado a la expresidente y ex primera dama Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por temas de corrupción. Para analizar este tema y su impacto en el país nos acompaña Eloy Vera, abogado y analista político. Eloy, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Óscar? Un gusto. Bueno, empecemos con el caso Vialidad, que es el caso por el cual ella ha sido condenada. Retrocedamos unos años. ¿Podrías explicarnos en qué se basa este caso y cuáles son las imputaciones, digamos, los delitos concretos por los cuales ha sido procesada y finalmente condenada? Por supuesto. Este es uno de los múltiples casos en los que se encuentra procesado tanto Cristina como varios funcionarios de su gobierno. Es el más avanzado. Es el primero que llega a la última instancia y que tiene una condena ya firme, ya sin más apelaciones, por lo menos dentro de la Argentina. Ahora va a ver si puede apelar a una instancia interamericana. Y la causa se basa, como dice su nombre, en fraude público cometido en obras de vialidad nacional, es decir, en la adjudicación de contratos y licitaciones a empresarios que eran amigos de la familia Kirchner. Los funcionarios encargados de la licitación de estos contratos también venían del mismo círculo íntimo de los Kirchner, de cuando ellos eran políticos locales en la provincia de Santa Cruz. Muchos de ellos eran incluso, como si le digo, jardineros, choferes, gente literalmente del servicio doméstico de los Kirchner, que fueron elevados a distintos cargos, ya sea dentro del sistema bancario, dentro del empresariado, dentro del funcionariado público, para poder organizar esto, adjudicación de contratos a sobreprecios, muchas veces por obras que no se terminaron, las famosas rutas a la nada, caminos que terminan en parajes desiertos, y Cristina Kirchner en particular lo que se le imputa es ser la mente detrás o la directora intelectual de toda esta red de testaferros y de distintos funcionarios que malversaron fondos públicos. Ahora, pero es bastante escandaloso lo que señalas, ¿no? De haber nombrado a personal de limpieza, personal de seguridad, ¿no? En cargos, en altas instancias administrativas y que luego existan carreteras que no llevan a nada, ¿no? Se sabe, pues, de la condena en primera instancia a Cristina Fernández de Kirchner, pero no se sabe tanto al detalle de este caso que, por lo que señalas, es verdaderamente escandaloso. Ahora, ante los hechos y ante la sentencia, ¿qué puede decir Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuáles son sus argumentos para defenderse ante estos hechos que parecen irrefutables ya, pues, en segunda instancia, por lo menos a nivel judicial? Lo que Cristina y sus abogados han estado diciendo desde el principio, tengamos en cuenta que esta causa lleva 10 años de trámite, un poco más de 10 años, es básicamente imputar la legitimidad de la justicia para perseguirla, diciendo que los jueces son corruptos, que los jueces han sido nombrados por la oposición, lo cual, por cierto, en el caso de la Corte Suprema no es verdad. 2 de los 3 jueces que la componen fueron nombrados por el kirchnerismo. Decir que los jueces tienen relaciones personales con la oposición, o sea, con su oposición, o en que tienen intereses espurios, vínculos con empresarios. Esa ha sido la principal una defensa política. Exacto, denunciar arbitrariedad o lazos políticos. Eso recuerda al caso de Pedro Castillo en el Perú, quien, lejos de tener argumentos legales, jurídicos en su defensa, simplemente hace alegatos políticos y victimistas ante los tribunales, pues, que lo vienen juzgando. Ahora, un personaje importante en este caso es Lázaro Báez, quien es uno de los principales cómplices en esta trama de corrupción. ¿Podrías detallarnos quién es este personaje y cuál ha sido su sentencia? Así es, Lázaro Báez es el principal testaferro de Néstor Kirchner, el fallecido esposo y expresidente de la Argentina, el fallecido esposo de Cristina y expresidente de la Argentina. Era un amigo íntimo de él, de nuevo, en la provincia de Santa Cruz, que es una provincia pequeña al sur de la Argentina, grande en extensión pero pequeña en población, que originalmente era su cajero, era uno de sus gestores de negocios bancarios,
que después Kirchner lo fue elevando cuando fue gobernador dentro del sistema bancario oficial y terminó siendo titular de varias empresas de construcción adjudicatarias de obras públicas, que fue a través de las cuales se desviaron todos estos fondos y se le adjudicaron contratos que, como digo, estaban a sobreprecio, o en muchas ocasiones ni siquiera se sabe en dónde terminó esa plata porque las obras o no se hicieron o no se completaron. Y su sentencia, en el caso de él, ¿cuál ha sido? Porque él creo que no llega a los 70 años. No, y de hecho, tanto él como otros funcionarios han recibido penas, en algunos casos mayores, porque su participación es más directa. Ajá. Él se encuentra en prisión preventiva hace ya bastantes años, ahora sería una prisión firme, del mismo modo que otros funcionarios del gobierno de los Kirchner, que también han recibido también inhabilitaciones perpetuas, obviamente ha sido privado de sus fondos por la ley de extinción de dominio, y penas de prisión mayores y que probablemente sean efectivas porque su edad no es tan avanzada. Ahora, yo te iba a preguntar también acerca de la posición de estos jueces, si es que se puede hablar de un lawfare, que es lo que está diciendo Cristina Fernández Kirchner. Ya me has mencionado que evidentemente no, ni siquiera los dos de los tres magistrados de la Corte Suprema han sido nombrados por Milei, ¿no? Sino por ella misma, me parece. Pero al margen de esto, quería saber qué otros casos pesan o qué otros procesos tiene Cristina Fernández de Kirchner y su entorno principal. ¿Este es el único caso por el que se le está procesando o existen otros? No, hay otros casos que están en distintas etapas de trámite judicial, algunos siguen en primera instancia, algunos en segunda. Probablemente no todos lleguen a la Corte Suprema. Lo de ayer fue el gran antecedente en contra del principal argumento, el de la persecución política o de la proscripción. La principal causa que está más avanzada de puesta y que tramita ante el mismo juzgado, el número 2 en lo criminal federal, es la llamada causa Otesur. En esta causa, que es la vialidad, se demostró que hubo desviación de fondos de, como digo, estas obras que no se sabe dónde terminó la plata. La causa Otesur es una causa donde se está investigando de dónde sacaba la plata la red de hoteles que manejaba Cristina Kirchner en varios puntos turísticos del sur del país, que se sospecha, o es lo que se va a confirmar en esas causas, que es por ahí por donde desviaba el dinero. Es decir, de cierta forma, estas causas van a seguir la ruta del dinero. Ahora se sabe que se desvió fondos y ahí se va a ver por dónde lo desviaba, si era a través de estos hoteles, y dónde terminó esa plata para que el Estado argentino la pueda recuperar. Se sospecha que en varios paraísos fiscales a lo largo de, sobre todo el Caribe y África. Es decir, que existen posibilidades de que producto de estos otros procesos pueda estar más de 6 años con prisión domiciliaria, por lo que señalas. Sí, por supuesto. Obviamente va a ser, como decís, no una prisión efectiva, sino domiciliaria, en parte por su importancia política, sobre todo por su edad. Ya es una mujer muy mayor, tiene más de 70 años. Pero la pena principal, que ya la tiene, por más que se confirmen ulteriores causas, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claro, efectivamente. Esto definitivamente es un duro golpe también a sus aspiraciones de mantenerse vigente políticamente, cosa que ya no sucederá, por lo menos, en cuanto a que acceda a cargos públicos. Eloy, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar en detalle algo que a mí me parece bastante importante, que es la narrativa con más profundidad de los sectores, pues, del peronismo y el kirchnerismo, pues, más aún cuando Cristina Fernández Kirchner ha dicho que este fallo le da dignidad. Seguimos en Informe Extra analizando la condena a la expresidente y ex primera ministra de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ella ha sido condenada a 6 años de prisión. Con motivo de su edad estará en prisión domiciliaria, pero sobre todo ha sido inhabilitada políticamente para ejercer cargos públicos de manera perpetua. Ahora, Eloy, este tema, ¿consideras que podría implicar el fin del Partido Justicialista? ¿O qué tanto golpea a este partido un caso como este, sumado también a los casos de Alberto Fernández? Es una pregunta bastante relevante esa, porque ahora mismo Cristina Kirchner es además la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional
era la última gran figura unificadora que quedaba para el peronismo. Y de hecho, yo creo que secretamente hay algunos líderes peronistas que están contentos de que esto haya pasado, porque estaban esperando que la señora, digamos, se jubile para poder dejar espacio a una renovación o que las nuevas generaciones tomen el mando. El gran problema de eso es que ninguno de ellos es tan popular, y aunque lo fueran, su popularidad es derivada, ninguno de ellos realmente propone algo distinto o tiene una autocrítica con respecto a lo que ocurrió en la década kirchnerista, no digamos ya las políticas económicas, hablemos de esto mismo, de la corrupción. No hay ningún peronista, por lo menos de los líderes importantes, que admita que esta sentencia es justa y que la corrupción es condenable o que hubo corrupción durante la década kirchnerista. Así que ese es un enorme problema por parte del peronismo. Es decir, que son más aspiraciones de poder dentro del aparato político que no van de la mano de cuestionamientos al sector político al que finalmente pertenecen y al que han apoyado, ¿no? Pero entonces, ¿no existirían también posibilidades de una escisión dentro del Partido Justicialista, sectores que, por ejemplo, reivindiquen otras figuras? Porque es un partido bastante antiguo, pero sin ir tan lejos, la figura de Menem, ¿no? Que en los años 90 tuvo políticas diferentes a las promovidas por el kirchnerismo. Eso podría llegar a pasar, no creo que particularmente en el caso del menemismo, lo que se llama un peronismo más ortodoxo o de derecha o incluso liberal, o por lo menos amigable con el libre mercado, porque gran parte de esas figuras fueron tremendamente vilipendiadas durante la hegemonía kirchnerista en el PJ. Muchos de ellos han terminado en el gobierno actual, en el gobierno de Javier Milei. Creo que es mucho más probable que veamos, como vos decías, una disputa de poder entre distintas personas que quieren suceder a Cristina. Algunas apadrinadas por la propia Cristina. Se habla actualmente de Mayra Mendoza, intendenta de una ciudad muy importante del interior de la provincia de Buenos Aires, y de Axel Kicillof, que era quien estaba liderando este esfuerzo por emanciparse de Cristina. El gran problema, repito, es que ambos son ideológicamente muy similares. Ninguno tiene críticas respecto a lo que fue la gestión o las ideas de Cristina, así que va a ser muy difícil que los votantes se sientan encantados por uno en lugar de por el otro. Y dicen las fuentes que Cristina está muy pesimista con respecto a los resultados de su partido en estas elecciones. Cree que va a haber mucha abstención, que la gente no va a votar por una figura que no sea ella. Ahora, si bien se dan estas disputas por el poder al interior del Partido Justicialista, también es cierto que los militantes, como bien señalas, no son críticos con los hechos pues, negativos y cuestionables de la década pues, del kirchnerismo, ¿no? Entonces esto tal vez no golpearía al núcleo duro del partido o al núcleo duro de votantes de este partido. Más o menos cuántos son en las elecciones que se dan cada año, cada vez que hay elecciones. Estamos hablando de entre un 25 y un 30% del electorado, que por una razón o por otra está muy arraigado sentimentalmente a la figura de Cristina, al Partido Justicialista. Es una cuestión muy identitaria y que se concentran sobre todo en el conurbano bonaerense, que es la megaciudad más grande de la Argentina, donde está prácticamente la mitad de los votantes del país, o sea, no es una cosa menor. Pero esa misma concentración geográfica, al ser un país federal donde la representación está muy distribuida, donde gran parte de las provincias chicas están sobrerepresentadas, también es una limitación. Esa es una de las razones por las que el peronismo buscaba emanciparse de Cristina, porque es una figura que en el interior, que es donde están los senadores, ya no tiene esa convocatoria que en su momento supo tener. Ahora, volviendo al tema de la narrativa, ¿no? Ella ha señalado que esta sentencia la dignifica, ¿no? Y en esta línea van todos pues, estos sectores que la apoyan. ¿Qué puede señalar con respecto a esta declaración que es sumamente controvertida? Estar dignificada por una sentencia por corrupción. Creo que está haciéndolo sobre todo para autorreivindicarse, para no admitir que hizo nada malo. Y en gran medida también es una apuesta política que lo único que le queda al peronismo, por lo menos si ella lo va a seguir liderando o si va a decidir quién va a ser el próximo líder, es que su apresamiento sea, digamos, lo que lo termine de unificar o la bandera detrás de la que marchen todos los líderes peronistas, y de esa forma ella le tenga que dar su bendición, por ejemplo, permitiendo que lo visite en la cárcel al que vaya a ser el próximo gran candidato del peronismo. Y creo que esta narrativa va a seguir y, como vos señalaste, está muy alineada con lo que han hecho otros líderes de izquierda en la región.
Pedro Castillo, Lula en su momento, Correa. Rafael Correa, exacto, todos presidentes que han estado investigados por causas de corrupción, muchas relacionadas, por ejemplo el caso Odebrecht, donde también está metido el gobierno kirchnerista, y que de hecho va a buscar legitimación ya en instancias internacionales, por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esta misma narrativa. Están intentando proscribirme, el gobierno tiene miedo a perder en las urnas y por eso me meten presa, etc. Ahora, con relación a los líderes de la izquierda latinoamericana, Evo Morales, quien también está prófugo de la justicia y tiene acusaciones por estupro, por tener relaciones sexuales con menores de edad, se ha solidarizado con ella. La dictadura venezolana, que tiene actualmente más de 900 presos políticos, también. Presidentes como Correa, prófugo de la justicia, AMLO, un demagogo de la peor especie, y Gustavo Petro, que tiene problemas de drogas y que está tratando de vulnerar el sistema constitucional de su país, se han solidarizado con Cristina Fernández de Kirchner, incluida también la dictadura cubana. ¿Qué revelan estos apoyos? ¿Consideras que le suman o que la posicionan en el lugar en el que debería estar? Como una persona alineada con, digamos, lo peor de la izquierda, de la política latinoamericana, que representan pues mandatarios antidemocráticos, corruptos o alineados con regímenes antidemocráticos. Creo que vos lo dijiste bastante bien. Esto representa la compañía en la que ella ha elegido estar y en la que quieren estar la mayor parte de sus militantes. Y eso creo que es otro gran problema, si ya hablamos de consideraciones estratégicas, que esa narrativa en la Argentina ya no pega. En su momento, tal vez donde estas causas estaban en trámite, donde no había tanta información, donde había ciertas dudas, tal vez la gente decía, bueno, no me gusta su alineamiento con Venezuela, pero dentro de todo, ahora ya no hay duda de que, como decís, Venezuela, Cuba son dictaduras, Evo Morales y Rafael Correa son criminales, y eso también le pone un techo electoral. La gente no va a querer votar un gobierno asociado abiertamente con criminales, y cuando hay algún líder o algún dirigente kirchnerista o algún militante de base que intenta distanciarse, se nota hasta qué punto el Partido Justicialista está, voy a decir la palabra, infiltrado, porque también ha habido gran infiltración de operativos extranjeros o pagados por fondos extranjeros que no quieren que se desvincule de estos lazos que son tan tóxicos, vamos a decir. Eloy, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Argentina, acompañados por Eloy Vera, abogado y analista político. A lo largo de esta edición hemos visto el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la sentencia de la Corte Suprema Argentina, la más alta instancia judicial en el país, que la ha condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos. Esto representa un duro golpe para el Partido Justicialista, el principal partido, uno de los principales partidos que representa a la izquierda peronista en el país, que queda descabezada con esta sentencia Cristina Fernández de Kirchner y con la muerte política prácticamente de Alberto Fernández por los abusos en contra de su esposa. Y esto en contraste con el éxito innegable que está teniendo el gobierno de Javier Milei, lo que representa, lo que implica pues bastantes expectativas positivas para las próximas elecciones legislativas en el país para el sector de La Libertad Avanza. Ahora, un caso que ha quedado en segundo plano por esta sentencia a Cristina Fernández de Kirchner es la detención, ya ha sido recientemente liberado, de Juan Grabois, que es un dirigente pues, de izquierda radical en Argentina, quien trató de tomar el ex Instituto Juan Domingo Perón hace unos días en una manifestación violenta. ¿Podrías explicarnos quién es este personaje y detallarnos un poco más cómo fue detenido y por qué? Sí, Grabois es un dirigente de izquierda, como mencionabas vos, de varios movimientos sociales, que son estos movimientos a los que el gobierno kirchnerista en su momento les dio la intermediación de los subsidios a la pobreza, es decir, que básicamente vienen de cobrar tajada de estos subsidios indirectos. Y él particularmente pertenece a una variante de la iglesia tercermundista, tenía lazos muy cercanos con el Papa Francisco. ¿La iglesia tercermundista? Perdón. ¿Qué es la iglesia tercermundista? De la iglesia tercermundista, del catolicismo tercermundista. Ah, ok. La teología de la liberación, etc. Okay. Tenía lazos muy cercanos con el Papa Francisco
y que, bueno, ha cobrado cierto protagonismo porque es como la voz, entre comillas, disidente o la voz más radical o el menos moderado, digamos, dentro de estos intentos que vino haciendo el gobierno de Alberto por moderar la imagen del peronismo. Grabois era el que más abiertamente iba a choque, incluso liderando durante el gobierno del propio Alberto, es decir, durante su propio gobierno afín, varios intentos de toma de tierras. Y ahora estamos viendo otro caso. Intentó tomar el Instituto Juan Domingo Perón, era un instituto barra museo que el gobierno de Javier Milei está en proceso de reestructurar, cerrando, por ejemplo, algunos de los servicios auxiliares que tenía, y básicamente quisieron tomarlo para crear una épica de que es lo que fue en su momento la casa de Juan Domingo Perón y de su esposa Eva Perón, tratando de así hacer como una especie de rallying cry, como un momento unificatorio para todo el peronismo, y al final lo que terminó pasando es que se grabó cometiendo un delito federal, que es tomar un bien público del Estado, así que acudió la policía y los desalojó y lo detuvo por 24 horas. Ahora, tú muy bien señalas, hay imágenes de esto, pero este personaje justifica estas acciones. Estas acciones son justificadas desde una mente que ha normalizado este tipo de actos de desorden, o él asume su responsabilidad penal consciente pues de las implicancias que evidentemente iba a tener esto. O sea, ¿cuál es la mentalidad de esta persona en ese sentido? No, Grabois, que por cierto es abogado, así que no es ignorante o no debería serlo de las consecuencias penales de este tipo de cosas, tiene una visión extremadamente utópica y prácticamente comunista de cómo deberían funcionar las cosas. Y como digo, esta no es la primera vez que lidera un intento de toma de terrenos. Durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, organizó una toma con casi 300 familias sobre un predio que iba a ser un barrio privado, intentó construir una villa, luego tomó territorios en la provincia de Entre Ríos. Él forma parte de una serie de dirigentes kirchneristas que básicamente, decepcionados de que no pueden avanzar, por ejemplo, con expropiaciones, dicen, bueno, lo vamos a hacer por mano propia. Y es, digamos, la variante más radical y más militante, en el sentido de prácticamente terrorista del kirchnerismo. Ahora, y todo esto nos lleva a la última, me genera una última duda, ¿no? Si es reincidente en estos casos, ¿por qué no está preso? Esa es una muy buena pregunta y había que ver. Para algunos de estos casos está procesado. El tema es por qué no está en prisión preventiva, sabiendo que es alguien que reincide y que hasta se puede fugar, porque, como digo, tiene contactos en Cuba, tiene contactos en Roma. Yo creo que en gran parte es por sus contactos políticos y porque dentro de todo es una figura que no es tan peligrosa como parece. O sea, ha generado mucho ruido y evidentemente a la gente que ha casi perdido sus terrenos a manos de él, ha generado un gran inconveniente, pero no tiene muchos seguidores. En las últimas elecciones sacó menos del 5%. Realmente no creo que los jueces juzguen que haya gran peligrosidad por parte de este sujeto. Simplemente este intento de hacer show. Bueno, entonces tenemos a un personaje, a un revoltoso, que no logra entender que visiones como la suya ya no encajan en una Argentina que está reaccionando y teniendo éxito ante lo que los sectores representados por él han generado en el país. Retroceso que ahora está teniendo un cambio gracias a políticas de Javier Milei que incluso son positivas y reconocidas por las Naciones Unidas. Eloy, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Oscar. Igualmente. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.